una Semana Santa, ¿no es cierto? La tradición, hay tradiciones que nos meten a cosas que no debieran meternos, pero nosotros entendemos que Cristo no pide una Semana Santa, sino que Cristo pide una vida santa. Una vida santa. Y esa vida santa tiene que estar los 365 días del año, siempre buscando de la presencia de Dios y cada día poder llenarnos más de la santidad que Dios espera encontrar en cada uno de nosotros. Así que damos gracias al Señor porque nosotros no vivimos de tradiciones y la cena del Señor no la tomamos porque es Semana Santa, sino que la cena del Señor hay que tomarla permanentemente, constantemente, ¿ya? Así que más adelante la volveremos a tomar y así hasta que Cristo venga, nosotros vamos a tomar la cena del Señor para traer a la memoria todo lo que el Señor, ¿cierto? Toda su obra, lo que decíamos delante, su nacimiento, su muerte, su resurrección y su venida. 4 palabras que resumen todo el ministerio y el propósito eterno de Dios Padre a través del Hijo para nosotros, para la humanidad. ¿Ya? Nacimiento, muerte, resurrección y la venida del Señor Jesucristo. Vamos a poder declarar y proclamar todos juntos tomando la cena del Señor. Quiero decirle hermanos unas instrucciones rápidamente. Vamos a hacer 10 grupitos de 3, algunos de 4 y algunos de 5, no más, ¿no? Vamos a juntarnos y vamos a compartir unos 15 minutos, no más, unos 15 minutos, y espero que a los que les gusta hablar mucho no hablen mucho, ¿no? Poquito, preciso y conciso, ya nada. Ya, la idea no es que uno tome la batuta y se ponga a hablar, no, la idea es que todos puedan expresar algo que tiene que ver con 3 momentos que se tienen que vivir en la mesa de la comunión. Una es la confesión de pecado. Tenemos que confesar nuestros pecados para no tomar la cena indignamente, como dice 1 Corintios capítulo 11, que lo vamos a ver después. Entonces, tenemos que prepararnos, estar ahí en sintonía, estar conscientes de lo que estamos teniendo delante de nuestros ojos, lo que representa el pan y lo que representa el vino. Entonces, la idea es unos minutitos para que, ¿no es cierto?, todos puedan, ¿cierto?, ahí dar un tiempo. Y la palabra para ese primer tiempo en los grupos pequeños, quiero pedirle que ustedes la puedan tener, que es el Salmo 139. Busquémoslo. Salmo 139. Nosotros tenemos que pedirle regularmente, constantemente, que el Señor escudriñe nuestro corazón. Él tiene que hacer, porque Él nos va a decir lo que realmente está ocurriendo en nuestro corazón. Entonces el Salmo 139, ahí podemos encontrar una buena costumbre como iglesia que tenemos que nosotros hacer. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examínalo, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, es bueno examinarse, es bueno decirle al Señor, examina mi corazón, para que Él pueda decirnos lo que hay en nuestro corazón, y tengamos la posibilidad de arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, y ¿qué va a hacer Dios? Nos va a perdonar. Dios nos va a perdonar. Agregamos el Salmo 51 al primer trabajo que vamos a hacer en los grupos pequeños hoy día. Es el Salmo 32. También el rey David, una de las características de David, por eso dice que era conforme al corazón de Dios, y no porque no se equivocaba. Él se equivocaba mucho, David, pero tenía un corazón siempre, le decía, Señor, escudriña mi corazón, y se arrepentía de sus pecados rápidamente. El Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vamos a tener pendiente ese pasaje también en la primera instancia, donde todos vamos a orar ahí, y un ratito cada uno, y después el líder va a levantar su voz y va a pedir perdón a Dios por nuestros pecados personales y también por el pecado de la iglesia, ¿ya? Si hay algo que daña mucho a la iglesia es el pecado. Por eso Dios nos da la fórmula para no vivir en pecado y no como iglesia estemos en pecado, sino que el Señor con su poderosa sangre nos lave y nos limpie de todo aquello que nos aparta del Señor y nos separa del Señor. En este caso es el pecado. Entonces es el primer
momento. El segundo momento que vamos a experimentar en un grupo pequeño es bendecirnos. Vamos a dar un tiempo donde los que están, como estar en círculo, ¿cierto? De la mano izquierda, yo bendigo a mi hermano que está a mi mano izquierda. Después el hermano así, ¿cierto? Y al final el líder va a levantar su oración con una oración de bendecir a todos los integrantes del grupo que va a estar ahí, van a estar ustedes, ¿ya? Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que hacer esto? Porque es una costumbre hebrea que después de la resurrección de Cristo, ellos la tomaron como parte también, ¿no es cierto?, de una actitud de bendecir a las personas, ¿ya? Y ellos hacían oraciones de bendición, que yo tengo aquí, de muchas oraciones de bendición que hacían, decían la oración de bendición, Señor, se bendecían unos a otros, y según la costumbre judía, hoy es el día para bendecir a las personas que tú aprecias. Y qué mejor a tu hermano y a tu hermana, que somos parte de la iglesia, ¿ya? A bendecir a nuestro hermano que nos apreciamos. Y ellos decían, te bendeciré con todo mi amor, con toda mi admiración, con todo mi respeto. Bendigo tu vida, bendigo tu salud, bendigo tu economía, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Bendición al entrar, bendición al salir, bendigo tu trabajo, bendigo tu vida espiritual, bendigo tu proyecto, etc. No hay nada más grande, ya, que hoy es el día de bendición. Hoy es el día. Y después de la resurrección de Cristo, tenían la costumbre de siempre de bendecir, ¿ya? Y se recomienda bendecir a la mayor cantidad de personas posible de todo corazón. Cuanto más bendecimos, más Dios nos bendice, porque es el lenguaje de Dios. Entonces, el segundo momento, vamos a todos los integrantes, nos vamos a bendecir ahí, de corazón. Señor, orar, Señor, yo bendigo a mi hermano, y después el líder va a levantar una voz, otra oración, ya, y cerrando ese momento donde todos nos vamos a bendecir. Y el tercer momento, vamos a dar un momentito a alguien que pueda contar un testimonio de cómo, qué es lo que ha hecho el Señor, ¿ya? Breve, preciso, qué es lo que ha hecho el Señor. Sobre todo ahora, un testimonio fresquito, ayuda mucho, fortalece mucho el corazón de la iglesia, ¿cierto? Cuando nosotros escuchamos lo que Jesús está haciendo en nuestra vida. Esos tres momentos, ¿ok? Esos tres momentos. Entonces, yo quiero pedirle ahora que ustedes puedan reunirse de a 3, de a 4, hasta 5, no más, 5 personas, ¿ya? Pónganse en pie, por favor, Genaro, Paola, Alejandro, pónganse en pie, está Claudio, está Gladys, Aida, ¿sí? Ah, muy bien, gracias, Claudio. Entonces, a ver, Claudio, ¿cuánto? Que está en Lucas. Usted sabe que la cena del Señor está registrada en los 4 evangelios. Los 4 evangelios están registrados, ¿cierto? La cena del Señor. En Lucas 22, vamos a ir a Lucas 22. Dice versículo 19 y versículo 20. Usted sabe, ahora, y aquí va la segunda parte, que entendamos que la mesa es la mesa de la comunión, de que también nosotros tenemos comunión entre nosotros cuando nosotros tomamos la cena del Señor. Se produce comunión entre nosotros y eso trae mucha bendición a la iglesia. Y si ustedes se fijan en Lucas capítulo 22, en el versículo 7 hacia abajo, hasta el versículo 23, está todo, ¿no es cierto?, cómo Jesús estableció esta ordenanza de la cena y lo hizo no le dijo a sus discípulos, vamos a la sinagoga o vamos a un templo, no. ¿Dónde lo llevó? ¿Se acuerdan? Ya, al aposento alto. ¿Y dónde estaba el aposento alto? Estaba en una casa. Lo llevó a un hogar para tomar la cena pascual, ¿cierto? Que era la tradición hebrea de recordar la salida de Egipto, ¿cierto? Y hacían una fiesta, celebración en conmemoración de la libertad del pueblo de Israel de Egipto. Pero ahí en esa fiesta de celebración y en una casa, no lo hizo en otro lugar, lo hizo en una casa con sus 12 discípulos, estableció la mesa de la comunión y metió la cena del Señor y la cena del Señor. Ahora, si ustedes se fijan en Lucas 22, voy a leer 19 y 20, dice, tomó el pan y dio gracia y lo partió y le dio diciendo,
esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto que en memoria de mí. El verso 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Paulita, ¿me puedes ayudar, por favor? Dice que tomó la copa. Ayúdame, por favor, Paulita. Saca el mantel y me pone un vinito en esta copa grande. Ponme el vinito, por favor. Entonces dice que él tomó la copa, la llenó con el jugo de la vid, del vino, ¿no es cierto? Que es uva, ¿ya? Incluso, gracias, no es uva fermentada, era el líquido, lo más natural que se había, ¿no es cierto?, de exprimir la uva, y ese vino fue el que el Señor puso en una copa como esta, y dijo, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, dice, en mi sangre, que por vosotros se derramará. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor Jesús. Jesús estaba inaugurando una nueva relación, cerrando el Antiguo Testamento, que es el antiguo pacto, para comenzar el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, ¿cierto?, a través de su sangre. Entonces, tremendo lo que está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos. Hoy yo inauguro, establezco un nuevo pacto con mejores promesas. Promesa más grande es el nuevo pacto que yo lo establezco ¿con qué? Con mi propia sangre. Ya no con machos cabríos, no con sangre de animal, sino mi propia sangre. Voy a establecer el nuevo pacto. Entonces, todos los que estamos acá tenemos que tener mucha alegría y gozo, porque nosotros somos parte de ese nuevo pacto que Jesús instituyó con su propia sangre. ¿Me entienden? El nuevo pacto y mejores promesas, por lo tanto podemos servir mejor a Dios a través de esas promesas que trajo el nuevo pacto, que lo estableció con su propia sangre. Entonces, esa es la figura. Ahora, yo quiero hablar algo muy importante. Este nuevo pacto, cuando nosotros traemos a la memoria todo el ministerio del Señor Jesucristo, que tiene que ver con su nacimiento, su muerte, su resurrección y su venida, es todo eso el Evangelio. Y el Evangelio que trae el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Y cuando nosotros tomamos la cena, traemos a la memoria todo eso. Pero también la cena del Señor tiene otro elemento que nosotros tenemos que descuidar. La cena del Señor tiene una realidad que me conecta con Dios, pero también me va a conectar con mis hermanos y con mis hermanas de la comunidad, de la iglesia de fe. Entonces, y ahí yo quiero entrar con otro elemento que es muy importante, que cada vez que tomemos la cena estemos conscientes de eso. Y ahí yo voy ahora, ustedes me acompañan a 1 de Corintios, vamos a ir al capítulo 11. Pablo, por revelación de Dios, establece algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta cada vez que tomamos la cena del Señor. Un elemento, el primero, por sobre todo, ¿no es cierto?, nos está hablando del nuevo pacto que Jesús, ¿no es cierto?, estableció con su propio sacrificio en la cruz del Calvario, ¿ya? Y todo su ministerio, y ahí entendemos el propósito de Dios para nuestra vida. Está claro eso. Pero también la cena del Señor tiene este otro elemento que Pablo le recuerda a la iglesia de Corinto. Y en 1 de Corintios vamos a ir en el capítulo 11 y quiero pedirles que por lo general cuando nosotros vamos a 1 de Corintios capítulo 11 y vamos nos ayude para ministrar la cena, por lo general nosotros leemos el versículo 23 al 26, que lo vamos a leer. Por lo general nos anclamos ahí. Dice, la institución de la cena del Señor, 1 Corintios 11, del 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto está claro. Este pasaje está claro en relación a Lucas capítulo 22, porque está hablando todo lo que tiene que ver, ¿cierto? La verdad que es fundamento para la iglesia, el sacrificio de Cristo, el ministerio y la obra de Cristo, que nos recuerda, ¿no es cierto?, el vino en esta copa y el pan también que está sobre esta mesa. Y yo no está recordando eso. Y eso está bien, y eso es fundamental, lo primero. Pero, ¿sabe? Pablo le recuerda algo a la iglesia de Corinto. Algo que estaban fallando al tomar la cena del Señor. Y yo quiero hablar un minutito sobre eso. Le hacemos un daño a la iglesia si nosotros cuando tomamos la cena solamente leemos estos versículos que acabo de leer. Le hacemos un daño. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta los versículos antes y los versículos después. Y nos olvidamos, y a veces ministramos la cena olvidándonos de los versículos anteriores y posteriores al pasaje que yo acabo de leer de 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, que está bien, es el fundamento de por qué tomamos la cena, principalmente. Pero hay otro factor que la iglesia de Corinto se estaba olvidando, y yo espero que nosotros como Casa Cairo no nos olvidemos de él. Y yo por eso yo lo quiero enseñar hoy, para que tengamos presente cada vez que tomamos la cena, no solamente leamos el versículo 23 al 26, sino que también nos preocupemos de ver lo que dicen los versículos anteriores y posteriores a este pasaje. Ahora, ¿qué Pablo está diciendo con respecto a esto? Si usted se fija, el versículo 17, póngame mucha atención, 1 Corintios 11, 17, abuso de la cena del Señor. Y eso hay que hablarlo, hay que hablarlo. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones. Hay pelea, hay pleito, hay disputa dentro de la iglesia. Y dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones o problemas o situaciones entre nosotros para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo, dice Pablo. Y le habla muy directo a la iglesia de Corintios, porque estaban tomando la cena con un aspecto que la hacía indigna de los ojos de Dios. Y aquí hay algo bien importante. Lo que define si nuestras reuniones como iglesia, como Casa Cairo, son buenas o malas, es el afecto en nuestras relaciones con Dios y con los demás. Cuando tenemos que tomar la cena, amado, amada, y esto es enseñanza para todos, y estamos enseñando a la iglesia hoy día, es que nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando tomamos la cena, tenemos que tener el aspecto con Dios y el aspecto entre nosotros. No podemos dejar fuera el aspecto de cómo estamos entre nosotros a la hora de tomar la cena. Y eso Pablo está atacando a la iglesia de Corinto, porque estaban tomando la cena muy sueltamente, la estaban tomando, ¿no es cierto?, sin respeto, sin temor de Dios. ¿Por qué? Porque entre ellos habían problemas, habían dificultades, habían divisiones, habían disensiones, habían peleas, habían pleitos dentro de la iglesia. Y estaban tomando la cena, ¿cierto?, en esa realidad. Entonces Pablo, como apóstol y por revelación de Dios, orienta a la iglesia para que no lo hagan más de esa manera y tengan en cuenta que tomar la cena en la mesa de la comunión, en primer lugar con Dios, pero también entre nosotros. Y eso no nos olvidemos, amado, amada, cada vez que tomemos la cena del Señor. Esto es especialmente evidente en la cena del Señor. Estaba pasando eso en la iglesia de Corinto. Cuando tomamos la cena solo de forma individual y comunitaria, sin preocuparnos por las personas que tenemos al lado, hacemos mal. Estamos mal. Tenemos que preocupar a las personas que están a nuestro lado.
En la iglesia de Corinto era posible que una persona llegara mal y se fuera igual. Y que otros llegaran necesitados y se fueran igual. En la iglesia estaba pasando eso. En esta casa Cairo no tiene que ocurrir eso. No tiene que ocurrir eso. Cuando la gente, las personas pueden asistir a nuestros servicios, a nuestros cultos, a nuestras reuniones y a la cena principalmente, sin que nadie le pregunte ¿cómo estás? Nuestro servicio cae en la condena de Pablo. Dice, yo no lo alabo en eso. Yo no puedo alabar la actitud de ustedes porque están mal. Lo mismo puede pasar con nosotros, el dice, yo lo alabo esta conducta, lo alabo este proceder, porque en ustedes hay problemas, hay dificultades entre ustedes y están tomando la cena. Claro, puedo tener claro lo que representa desde el ministerio del Señor Jesucristo la cena. También lo tengo claro y lo respeto, pero también tengo que respetar lo otro. El tema de la comunión, el tema de cómo estamos entre nosotros. ¿Ok? Entonces, eso es un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta como iglesia y no caer en lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Corinto. Tomaban la cena del Señor, pero habían divisiones, habían pleitos, habían dificultades. Por eso Pablo dice en el 17, no os alabo, os congregáis para lo peor. Se congregaban para lo peor. ¿Para qué? ¿Cuál era lo peor en ese contexto? Para pelear, para alimentar más las divisiones, para alimentar más los problemas, para alimentar más el orgullo y la arrogancia entre nosotros, para alimentar las peleas entre nosotros. Cuidado, porque si nosotros queremos tomar la cena en esa condición también, Dios también, a través de la boca del apóstol Pablo, nos puede estar diciendo lo mismo, el Espíritu Santo. No os alabo. No puedo yo estar ahí, teniendo esa realidad entre nosotros. Por eso las reuniones de la iglesia pueden ser negativas, si está esto prevaleciendo. Aún la cena del Señor, aunque estamos entendiendo todo esto, pero en la práctica, en nuestro relacionamiento entre nosotros, lo estamos viendo. Por eso dice el versículo 18, vuelvo a leerlo, pues en primer lugar, cuando reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo, a la iglesia de Corinto. Entonces, grandes motivos de división en la iglesia, apunto a algunas cosas que tenemos que cuidar. En primer lugar, la falta de unidad entre los líderes. Cuando yo digo líderes, me refiero a todos aquellos que tienen una responsabilidad dentro de la iglesia, ya sea dentro de un ministerio, ya sea de los grupos pequeños, etc. Si hay un liderazgo que Dios ha puesto en tu vida, que está influyendo a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 10, a 15, 20 personas, tú eres líder. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos de toda división que está a ese nivel del liderazgo. Tenemos que cuidarnos y no ser, ¿cómo podemos decir? Es como proveedor, correcto, ya, es de promover divisiones, de promover pleito y pelea entre nosotros. El líder no puede hacer eso. Si ya un líder lo está haciendo, es un líder inmaduro. Un líder inmaduro y que puede producir mucho daño en la congregación. Entonces, grandes motivos de división en la iglesia, falta de unidad entre los líderes. Los líderes que estamos aquí tenemos que estar unidos. Unidos. Y en esa unidad ministrar a todo el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Segundo motivo de división, la falta de estar lleno del Espíritu Santo. Si hay algo que hace daño cuando tú y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de cualquier cosa menos del Espíritu Santo de Dios. Los líderes tenemos que estar siempre buscando la llenura del Espíritu Santo para que Él nos dirija, Él nos ministre y Él nos use para hacer de bendición en nuestro liderazgo a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos conformarnos con menos, amados. Los que tienen responsabilidad aquí en la iglesia, cierto liderazgo, nosotros no tenemos que permitir la arrogancia y darnos el lujo y la soltura de cuerpo de ministrar sin la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la llenura, la dirección y que sea Él el que dirija nuestra vida, sea Él el que ministre a las personas que ministramos a través de nosotros. Pero es importante la llenura del Espíritu Santo. Las personas que andan en el Espíritu tienen menos posibilidades de producir divisiones, peleas, pleitos en las congregaciones. Y ese es el liderazgo ideal que Jesús tiene que levantar en su iglesia, un liderazgo lleno del Espíritu Santo. Porque si no andamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser un agente de división
de dificultades y de situaciones que van, ¿no es cierto?, desanimando la iglesia, desanimando el pueblo, apagando el fervor y muchas otras cosas que tienen que ver con la obra del ministerio dentro de la iglesia. Hay otra causa de división, que lo quiero decir, falta de amor. No hay relaciones comprometidas y saludables entre nosotros. Normalmente expresar el pequeño grupo saludable, y yo quiero decir, además, lo digo con gozo, con alegría, porque esta casa vamos a seguir con los grupos pequeños. Tenemos que seguir perfeccionando, creciendo, madurando en esa estrategia de mucha bendición, porque los grupos pequeños nos pueden ayudar mucho a que podamos lograr alcanzar ese relacionamiento comprometido entre nosotros, pero un relacionamiento saludable, donde podamos, ¿no es cierto?, estar todos sanitos, y eso se puede, ¿no es cierto?, manifestar en cómo nos relacionamos entre nosotros. Y los grupos pequeños ayudan mucho a eso, y lo vamos a seguir haciendo, Dios mediante. Cuarto motivo de división, la falta de obediencia. La gente oye la verdad sin practicarla, dando así espacio a la carne, al mundo y al diablo. Y eso tenemos que cuidarnos, todos los que estamos aquí. Yo mientras cantaba, hermano, hermosa alabanza, pero ¿sabe lo que me venía? Yo se lo comparto, y era para mí primero. ¿Sabe el espacio donde más le mentimos a Dios? ¿Sabe cuándo? Cuando adoramos, cuando alabamos, cuando cantamos. ¿Se acuerdan de la última alabanza? ¿Cómo es? Preciosa la alabanza. ¿Qué decíamos? ¿Cuál era la idea central de la alabanza? La última que cantaron. Paulita. Lo tengo todo. Y hagamos la pregunta: ¿Jesús es todo realmente en nuestra vida? Porque Jesús no se conforma con menos, y no quiere menos. Jesús es el todo, porque Él sabe que cuando Él es todo en nuestra vida, nosotros podemos acceder a la plenitud de Dios en nuestra vida. ¿Bien? Realmente sentirnos plenos, llenos en nuestra vida cuando Jesús. Entonces, muchas veces nosotros, amados, cantamos, y a veces nosotros no estamos dispuestos a obedecer lo que cantamos. Y el espacio donde más mentimos es cuando nosotros adoramos y cantamos, porque le decimos cosas a Dios, a veces sin pensar, a veces por las emociones, y a veces porque hay un un bonito ambiente, y cantamos y salen muchas cosas, pero que en la práctica no reflejan absoluta obediencia a lo que decimos. Entonces, muchas veces eso trae división, trae un mal espíritu en la iglesia, en nuestra comunidad, cuando nosotros, falto de obediencia, la gente oye la verdad de Dios, pero no la obedece. Y cuando hacemos eso, se mete, ¿no es cierto?, la carne a prevalecer, el mundo y el diablo en la iglesia, en nuestra vida. Entonces, tenemos que cuidar de eso. Y un quinto motivo de división es la discrepancia en asuntos de doctrina, o en cosas a veces que discrepamos, hermano, y a veces, vuelvo a repetir, los grupos pequeños no son para alegar, no son para discutir. Usted tiene que parar cualquier cosa que los grupos pequeños se pongan a discutir, hermano. Ahí no es para discutir un pequeño, ¿ya? Ahí es para edificarse el amor, comprender. Si yo no tengo aquí, nunca debemos estar divididos en cuestiones secundarias. En lo esencial tiene que haber unidad. Si en los grupos pequeños de la iglesia se está perdiendo lo esencial, puedo decir, como el tronco, la columna vertical de las verdades fundamentales y eternas de Dios, sí, cuidemos. Pero también tiene que haber cierta diversidad. Y en la diversidad, en lo esencial, ¿no es cierto? En lo esencial, la unidad. En lo no esencial, de repente puede haber diversidad. Puede haber diversidad, que no nos afecta mayormente, pero tiene que ver ahí. Pero en todo, dice Pablo, y ahí recuerdo 1 Corintios 13, el amor. Ante todo, el amor. El amor nos unirá, el amor hará que la presencia de Dios se mueva poderosamente. Tenemos que vivir el día a día el sueño de Dios como su iglesia. ¿Y cuál es? Que nos amemos. Nos amemos ante todos. Nos amemos con el amor del Padre. Y todos estamos reunidos aquí porque el amor de Dios nos tiene. ¿Ya? Pero ese amor tiene que tenernos también entre nosotros en la comunión. Ante todo, el amor de Dios, amor. Y si damos paso al amor de Dios ante todo, bueno, ese amor nos va a unir y ese amor nos va a ayudar a superar muchas cosas como iglesia, ¿ya? Y vamos a tener la presencia y el respaldo de nuestro Dios. Les comparto esa palabra para que ustedes la tengan clara. Pero termino leyendo, ahora el 27 le vuelve a remachar, porque ya le habla después el 23, al 26 le habla qué es lo que es la cena, ¿cierto?
Pero después dice, le vuelve a decir nuevamente, le recuerda que no se olviden, como que no se olviden. Y dice el verso 27, de manera, tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y aquí hay dos aspectos que se pueden poner indignamente tomar la cena. Una, que no esté consciente de lo que representa el vino y el pan. Que miremos así tan así superficialmente el sacrificio de Cristo y no le demos importancia. Eso nos puede llevar a tomar la cena indignamente. Y lo otro, indignamente, que yo ande mal con mi hermano. Que yo ande mal con mi hermano. Se producen desbarajustes, sí. Andáis ser humano, va a haber desbarajustes. Pero otra cosa, que yo le tenga odio y le tenga maldad a mi hermano y lo trate, ¿no es cierto?, de joder, lo trate de partir, lo trate de dañar, eso es otra cosa. Y tenemos que cuidarnos de eso. Porque si tomamos la cena de esa manera, podemos estar cayendo también en la categoría y la sentencia bíblica de estar tomando la cena indignamente. Verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y aquí hago otro paréntesis. Hay muchos que dicen, no, si la cena es una ordenanza más. Como que el bautismo nos salva, como que el bautismo no es parte de la salvación. El bautismo por inmersión es parte de la salvación. Porque es importante. Lo mismo en la cena. Y se dice que aquí dice juicio come y bebe para sí, es una sentencia fuerte. No es solo tomar la cena nomás así. Si la tomamos dignamente, dice la sentencia, y le está dando importancia a la cena de Pablo cuando dice juicio come y bebe para sí, si caemos de tomarla indignamente. Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y aquí hay una cosa importante, hermano. Cuando tomamos la cena en el espíritu correcto, esta es la mejor predicación también que sana la iglesia. Porque no solo hay enfermedades físicas. Dios las puede sanar cuando estemos tomando la cena del Señor. Dios puede sanarnos emocionalmente. Nos puede sanar entre nosotros. A veces hay enfermedades emocionales. Hay enfermedades que tienen que ver por la división y los pleitos dentro de las congregaciones. Entonces, por eso es importante que lo tomemos así y Dios va sanando la iglesia. La va convirtiendo en una iglesia saludable. Saludable. Y yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser una iglesia saludable, donde repose la presencia de Dios. ¿Se fijan? Entonces, la cena tiene esa virtud de sanarnos también, de traer sanidad a una iglesia enferma. No solo físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente. La cena del Señor, tomándola como corresponde, el Señor la puede usar para sanar la iglesia, sanar nuestro corazón. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, espiritualmente hablando. Duermen, pueden ser despertados. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermano mío, cuando os reunís a comer, esperad uno a otro. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Sí, porque ya es un asunto de decir basta, lo que está bueno en ese programa. Ya estaban usando así, pero derechamente lo que es la cosa del Señor, la cosa santa del Señor. Entonces están cayendo en una tragedia terrible, horrible. Entonces ahí Pablo tuvo que venir a reprenderlo y exhortar. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondréis en orden cuando yo voy. Entonces yo quiero hacer un acuerdo con ustedes. A partir de ahora, si sobra vino, si sobra pan, nadie ande pidiendo pan después. A lo menos hagamos eso. Respeto. De repente algunos, ¿no es cierto?, como los monaguillos por ahí, que se pegan lo que sobró, ¡pum! Cuidado. Cuidado. Así que no lo hagamos. No lo hagamos. ¿Ya? Entonces, y así cositas así que van. Ocurre, hermanos. Entonces nosotros tengamos siempre el debido respeto a las cosas de Dios y hacerlo lo mejor posible, siempre para Dios, agradable para Dios, pero también en la comunión entre nosotros. Así que vamos a tomar la cena ahora en grupos pequeños, los mismos. Entonces yo voy a pedir ahora que pasen los líderes, pasen acá adelante, por favor, y vamos a tomar la cena del Señor y ustedes van a compartir la cena. Vengan acá, por favor.